Hola amigos, si no te quieres complicar panelando tu furgoneta camper con este tipo de friso, que al final quieras que no, pierdes mucho tiempo y es mucho más caro, en este vídeo te voy a enseñar una forma más sencilla, más económica y como estáis viendo en estas imágenes, cuando empecé yo a camperizar la furgoneta hice lo más sencillo. Compré 4 tableros de contrachapao de 3 milímetros, las corté igual que las que estaban de serie y luego las barnicé. A día de hoy no hubiera hecho esto si hubiera conocido lo que os voy a enseñar hoy, que es una forma más económica, más barata y estéticamente queda mucho mejor. Y de lo que estoy hablando ahora mismo es que en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace este efecto de veta que simula una veta o un veteado en una madera, para hacerlo en un contrachapao, en un tablero de contrachapao. ¿Qué es esto? Esto es un contrachapao de 3 milímetros, es un tablero, lo hemos cortado, hemos hecho los huecos de almacenaje y luego le he dado yo este efecto madera. Incluso tiene una textura similar al friso que hemos puesto en toda la furgoneta, que como veis tiene la misma veta, pues lo hemos conseguido hacer aquí. Y tiene la misma sensación. En el anterior vídeo no se veía tan bien porque había demasiada luz, pero ahora mismo con esta luz de dentro, que es ya casi de noche, se valora muchísimo mejor. Quedaros y veis cómo lo he hecho. Bueno, yo ya lo tengo aquí y lo que voy a hacer ahora mismo es darle una imprimación, porque voy a hacer un efecto bastante chulo que quedará muy bien con lo que tengo yo en la furgoneta, lo que sería con mi panelado. Entonces, lo primero, voy a darle por la parte de atrás una imprimación de madera y posterior aquí lo que voy a hacer es darle una imprimación y un fondo para dejar el color de la madera que tengo yo en la furgoneta. Ya le he dado una mano de imprimación, ya está seco. Esto, bueno, una mano no, le he dado dos. Le he dado una mano rápida y luego por encima otra. Ya llevaría dos. Esto tampoco tiene que quedar bien porque es por la parte de atrás, entonces con que le demos un poquito bien de pintura para que se proteja, suficiente. Una vez seca la parte de abajo, voy a empezar con esta parte. El color gris este que viene lo voy a quitar también, lo voy a dar el mismo color y voy a dar una imprimación que ya se parece un poquito al color del acabado y luego ya haremos el acabado que os voy a enseñar, que va a quedar bastante bonito. Mirad, os voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Ya tengo lo que sería el panel ya pintado con una mano de fondo. El fondo lo he sacado de lo que sería el panelado, es la parte más clarita, no sé si se valora por ahí. Y la parte más clarita sería esta, bien, que sería el fondo. Y he podido conseguir otro color, que es este, que lo he sacado, para hacer la simulación de las vetas. Y entonces, con un taco de veta, que es esto, haremos la simulación, la misma simulación. Aquí he hecho varias pruebas con diferentes colores, más oscuros, más claros, y al final el que os he enseñado es este, que es el que más pega con la madera que yo tengo. Lo demás es muy oscuro, pero veis lo que me ha costado, ¿no? Ir poco a poco haciendo muestras y realmente el tacto que se queda, estoy impresionado porque es como si tuviera relieve. O sea, bueno, la pintura también tiene que estar un poquito gordita, espesita, tal y cual, os enseñaré cómo lo hago ahora, pero el tacto es que es como si fuera de beta normal y corriente, increíble. Sorprendente. Así que nada, os voy a enseñar cómo lo voy haciendo y a ver cómo va quedando, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser los interiores, estas partes. Voy a ver cómo lo voy haciendo porque esto es dedicación, hacerlo tranquilito y hacerlo bien. Entonces empezaremos por dentro y luego ya el exterior. Por esta parte va a ser más difícil porque no me entra. Entonces, aquí hay como unas rayitas, como veis, en esta parte hay unas rayas que le voy a dar con esto. No es el mismo efecto, pero algo hace. Aparte aquí va a estar todo lleno y no se va a notar. Siempre cuando se utiliza, limpiar. Aquí he echado dentro mucha pintura, lo que voy a hacer es con una brocha limpia ir quitando un poco
para que se vean las marcas de la de abajo, para que haga efecto beta también. No va a quedar igual, pero se va a notar el fondo, que es lo que me interesa. En esta parte que es llana y todo lo plano, lo que he cogido es una esponja de estas, cualquier esponja que tengamos en casa, y con esto le damos un poquito y lo manchamos. De esta forma se pone más uniforme, no van a quedar pelos de rodillos ni nada y queda como si fuera un poquito pues más fino. Y ahora con esta cogemos, dependiendo qué lado queréis de hacer el dibujo, tenéis para hacer un dibujo por la parte de aquí abajo o por la beta, y es ir presionando, pulsas, haces beta y sigues así. Mirad. Y siempre limpiamos. Luego las esquinas, aquí lo mismo. Siempre limpiamos bien, que quede bien limpio, como veis. Siempre hay que limpiar bien. Y seguimos. Aquí nos entra justo. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser las rayas. Y ahora, siempre hay que quitar las rebarbas que hay por aquí, da igual que manche un poco, así se hace como un poco de fondo. Limpiamos bien, limpiamos todo y hacemos lo mismo. Y aquí entra justo al ras, en la última. Y quedaría todo beta. Si se valora, luego los veréis mejor en el vídeo, os lo enseñaré mejor. Esto queda así y así. Bien, ahora lo interesante es las partes rectas. Ahora lo interesante son las partes llanas, que es lo que vamos a hacer ahora. Y eso lo vais a poder ver mucho más fácil. Entonces lo que hacemos es juntar bien todo. Y ahora lo mismo, con el trapo, con la parte que queréis hacer y poco a poco
Está quedando bastante bien, me está gustando muchísimo. Bueno, pues esto quedaría de esta forma. Ha quedado bastante bien. Igual lo hagamos mejor con esta. Es que esta tiene más beta y esta tiene menos. Pero bueno, la furgoneta, la que va a estar al lado va a ser esta. Y esta es la que tiene mucha beta. Lo que ahora voy a hacer es intentar sacar estas vetas. Hacerle un decorativo como tac, una puntita, tac, otra puntita. Lo que quiero imitar sería esto. Serían estas vetas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿veis, no? Entonces con eso voy a coger otro color y voy a ir haciendo puntitos. Como veis no están puestas en ningún sitio estratégico, solamente quiero darle pues un aire pues a que sea algo más natural. Entonces haré puntitos con una brocha para simular las vetas, estas cositas. Lo primero que he hecho ha sido poner un poquito de cinta a la brocha para que el pelo no se abra. Entonces ahora con esto haré un par de puntitos. Yo he hecho aquí uno de prueba, habéis visto, y justo me he dado cuenta que esta pues queda mal por el tema ese, que se abre mucho la abertura. Entonces lo que voy a hacer es abarcar menos, con esta brocha abarcamos menos y hacemos algún puntito, pero muy pocos puntitos. Bueno, como habéis visto, he hecho un par de puntos, no lo he puesto demasiado porque tampoco lo quiero cargar demasiado de puntitos, pero esto ya parece más a una gama como esta. Como veis ya tiene mejor pinta, es un marrón más oscuro y tiene mejor pinta, entonces eso es lo que le dará la forma de como si fuera una beta como esta. Bueno, pues esto ya me gusta más. El color es un poquito más oscuro, está recién hecho, tiene que aclarar. Y al final lo que he hecho ha sido pues ir controlando un poco esta paleta, ¿no? He puesto un poco pintura de la base y lo que sí, este colorante, y he ido haciendo pues una base que me ha gustado. He ido haciendo pruebas en la madera. Entonces, según he hecho pruebas, la que se ha quedado, he ido haciendo, como veis, pruebas aquí, a ver cómo iba, también por aquí, y veis cómo se está quedando. Y la última que he hecho ha sido esta, que es la que veis. Entonces es la que más se parecía, está secando todavía y es la que más o menos es igual casi. Así que nada, lo que vamos a hacer es esperar un poquito a que seque y ahora es barnizar. Le daré 3 manos de barniz para protegerlo, barniz incoloro para mantener el color este, que es el que tengo yo más o menos. Vale, aquí tengo cómo sería, ¿no? ¿Veis las vetas? Más o menos el espesor y lo grande que son. O sea, no está desmedido, quiero deciros eso. No va a ser igual, pero bueno, al final pues más o menos. Y después de 3 manos de un barniz incoloro, nos ha quedado así. Ha quedado espectacular. Le he puesto también los cordones de agarre para que no se caigan las cosas. En este caso aquí he puesto 2 y ahí 1. Y empezamos haciendo este tipo de pruebas y poco a poco fui cogiendo colores y al final nos ha quedado así. Os voy a enseñar una muestra. ¿Qué os parece? Es que es igual. Tengo el flash puesto, pero
literal. Y estas manchitas, que viene de beta original, las he sacado con la pintura. Tú lo ves así y es bastante... Estos son 2 agujeros, ¿eh? Pero da el pego. Da el pego bastante. En estas zonas ha sido un poquito más difícil por dentro. Tampoco lo tengo controlado, es la primera vez que lo hago. Pero para mí ha sido buen trabajo. Por esta parte de atrás ya ha quedado todo imprimado y los cordones pues se pone muy fácil. Se hace un nudo con un... es bastante grueso, ¿eh? Y luego pues aquí otro nudo. En este caso, que es el doble, se coge por una, metes por atrás, aquí haces un lazo y bueno. Y ahí lo mismo, otro nudo y otro nudo. En estas partes que veis aquí que ha pasado la pintura, hay que lijar un poquito con lija para que quede todo más liso. Bueno, como veis, aquí ya tengo todo quitado. Aquí había caifles de 2 centímetros. Como veis es bastante ancho. Y en esta parte con los cajones no entraba. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser intentar con caifles de 1 centímetro. Este era de 2 y este es de 1. He cambiado, este es el de 2 centímetros y este es el de 1. Queda como una pequeña escalerita, ¿no? Y lo que estoy haciendo es poner cinta. Cinta de 3 milímetros de esta. Esto es pues eso, es este tipo de cinta. Y entonces en las juntas lo que estoy haciendo es pues cerrar bien la barrera. Aquí todavía me falta, ¿eh? He empezado por aquí y estoy cerrando bien estas barreras pues para que no se vean y que no tenga tanto escalón. Entonces toda esta parte iré cerrando con esa cinta. Y esto quedará así. A ver, ya es otra cosa. Lo podría haber dejado con 1 centímetro y ya está, pero bueno, teniendo posibilidad de comprar cinta de esta para las juntas de todos los rotos que he hecho de pasar de 2 centímetros a 1 centímetro, pues la verdad es que así, bueno, hay cositas aquí, pero es que eso, es que le pongo un poquito, se lo puedo poner también, ¿eh? Pero bueno, de esta forma queda más protegido y no hay puentes térmicos o como se llame. Así queda mejor, yo creo. Le voy a poner un cachito más ahí y ya está. Pero porque lo habéis visto, si no, ni lo llego a poner. Bueno, pues ya veis, ¿no? Ya lo he puesto. Así queda perfecto. Bueno, y también faltaría hacer todo esto que se ve de verde, claro. Que eso ya es otra historia. Y en las partes donde se veía la chapa de la furgoneta, lo que he hecho ha sido poner este tipo de tela, que como veis es una tela que aísla. Lo he comprado en Eurocamper, que la verdad es que ha sido todo un hallazgo porque funciona muy bien. Esto lo que sirve también es que antes, por ejemplo, cuando dentro hacía 23 grados y fuera hace -2 grados, cuando antes pasaba eso, en estas partes donde se veía la chapa, donde se veía toda la chapa por aquí, se ponía como condensación con agua muy frío. Pues esto ahora mismo evita todo eso. Y ha quedado de esta manera. Como veis ha sido un cambio increíble y queda bastante bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.